Israel ha asestado 10 golpes al eje del mal. Ese es el mensaje del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, esta noche. Gracias por acompañarnos en I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv en el día 32 de esta guerra con Irán. Netanyahu está destacando la estrecha coordinación entre Estados Unidos e Israel a un mes de esta guerra, que llega 2 años y medio después del inicio de la guerra en múltiples frentes. Y el primer ministro dice que después de esta guerra con Irán está surgiendo un nuevo Medio Oriente con nuevas alianzas que espera anunciar pronto. Esto dijo Netanyahu esta noche. A un mes completo de nuestra campaña conjunta con Estados Unidos, estamos aplastando sistemáticamente al régimen de terror que durante décadas ha estado pidiendo la muerte de América y la muerte de Israel. En cada generación hemos enfrentado a quienes se levantaron para destruirnos, y en esta generación también. El régimen de los ayatolás ha hecho un esfuerzo tremendo por destruirnos, apoderarse de Medio Oriente y amenazar a todo el mundo. Ha intentado avanzar en estas ambiciones asesinas desarrollando programas nucleares y de misiles balísticos, financiando y armando las ramificaciones terroristas que nos rodean y lidiando con las fuertes sanciones que se le han impuesto. A lo largo de los años, todo esto le ha costado a Irán casi $1 billón. Ahora podemos decir que ese billón se ha desperdiciado. El precio que le hemos hecho pagar a Irán no termina solo en dinero. En el espíritu de la próxima festividad de Pesach, desde la Guerra de la Redención, hemos infligido 10 golpes al eje del mal. El golpe a Hamas en Gaza, el golpe a Hezbollah en Líbano, el golpe a Assad en Siria, el golpe a las organizaciones terroristas en Judea y Samaria, el golpe a los hutíes en Yemen y 5 golpes más contra Irán. El golpe nuclear, el golpe de misiles, el golpe contra la infraestructura del régimen, el golpe contra las fuerzas de opresión y el golpe contra altos funcionarios. Hoy estamos luchando hombro con Estados Unidos. En una cooperación histórica y sin precedentes entre el presidente Trump y yo, y entre los dos ejércitos. No solo hemos fortalecido una alianza con Estados Unidos, estamos creando nuevas alianzas con los países importantes de la región contra la amenaza común de Irán. Y espero poder contarles pronto más sobre estas importantes alianzas. Socavamos los cimientos del régimen terrorista que antes de la operación parecía todopoderoso. Hoy, después de la Operación León Ascendente y las protestas masivas que le siguieron, y después de los duros golpes que les hemos dado ahora, hemos sacudido a este régimen. Y les digo que tarde o temprano terminará cayendo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su propio mensaje para sus aliados que no han dado un paso al frente. En el típico estilo de Trump, el presidente de Estados Unidos dio su última declaración en Truth Social, escribiendo: todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por el estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes. Número 1, cómprenlo a Estados Unidos. Tenemos de sobra. Y número 2, consigan algo de valor, aunque sea tarde, vayan al estrecho y simplemente tomen lo que necesitan. Ahora, al mismo tiempo, Washington todavía está considerando opciones militares contra la infraestructura energética de Irán si no cumplen con la fecha límite del 6 de abril para aceptar un alto al fuego. Bueno, vamos ahora con lo más reciente desde Washington. Muy bien, I24 News English, el corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wagenheim, se une a nosotros en vivo. Mike, ve y toma el petróleo. Ese es un mensaje bastante fuerte para los aliados de Estados Unidos. Pero ¿cómo está impactando esta guerra específicamente en las relaciones de Estados Unidos con estos países europeos? Quiero decir, todo es subjetivo porque no era tan buena para empezar, ¿verdad? Obviamente esto le está poniendo aún más presión. Escucha, el presidente, desde su primer mandato, ha tratado de impulsar la idea de que los países europeos necesitan ser más autosuficientes en términos de su defensa. Necesitan aportar más de su PIB, necesitan depender menos de Estados Unidos. Y en su mayoría, excepto España, los países de la Unión Europea, los países europeos, los países de la OTAN, hicieron justamente eso. Aumentaron su PIB, se volvieron más autosuficientes. Es mérito de Trump. La otra cara de eso es que ahora muchos de esos países europeos están diciendo: oye, nos dijiste que nos preocupáramos por nosotros mismos, no te preocupes tanto por Estados Unidos. ¿Por qué ahora nos pides que de repente te ayudemos cuando nos dijiste que ya no dependiéramos de ti? Ahora Trump está diciendo: oye, esto en realidad es un pago retroactivo porque te protegimos durante mucho tiempo antes de que decidieras ponerte las pilas.
Así que estamos en una especie de ciclo que ni siquiera llamaría diplomacia, solo tensiones en este momento entre Estados Unidos y sus antiguos aliados al otro lado del Atlántico. El punto aquí es que para Trump esta es una manera, al menos en su mente, de salirse de una situación bastante insostenible, ahí en el estrecho de Hormuz y empezar a poner la responsabilidad de nuevo, solo que de una manera diferente ahora, en los países europeos para que respondan y empiecen a contribuir, solo que de una manera muy distinta y mucho más peligrosa de aquí en adelante. Y Mike, aún así, el presidente de Estados Unidos sigue impulsando la diplomacia. ¿Qué novedades hay respecto a estos últimos esfuerzos de negociación de Estados Unidos? El presidente dijo hace poco que las negociaciones van bien, aunque no dio muchos detalles al respecto. Ahora, Pakistán y China, dos de los supuestos mediadores o ayudantes para que estas negociaciones avancen aquí, presentaron un plan de 5 puntos más temprano hoy. Realmente no hay muchos avances importantes. Es un plan de sentido común sobre lo que se debe hacer de aquí en adelante, pero es solo un esquema muy básico para intentar iniciar conversaciones y al menos tener objetivos reales escritos en papel para avanzar hacia ellos. Fuera de eso, no hay indicios aquí de que haya habido algún avance o siquiera discusiones sustantivas de ida y vuelta hoy. Y Mike, en cuanto a esta última retórica que estamos escuchando del presidente de Estados Unidos, pidiendo a otros países que consigan ese petróleo por sí mismos o que lo compren a Estados Unidos, ¿hay alguna señal de que algunos de estos países estén considerando comprar petróleo estadounidense o esto también es solo más retórica? Mira, Trump es un vendedor, ¿verdad? Siempre ha sido así. Así que si tiene algo que vender, si tiene un producto que ofrecer, por supuesto que lo va a promocionar. Creo que eso es algo muy típico de Trump. Es puro Trump viniendo del presidente. Pero ya sabes, él ha estado promoviendo la venta de petróleo desde hace tiempo, mucho antes de que surgiera esto de la guerra con Irán y el estrecho de Hormuz. O sea, esto se remonta a su agenda de aranceles, cuando sentía que países, especialmente en Asia como Indonesia y Pakistán, estaban muy rezagados en el comercio y tenían un enorme déficit. Él pensaba que una forma de compensar eso sería que compraran enormes cantidades de petróleo. Todavía no se ha materializado del todo, pero ese era más o menos el plan. También ha habido una especie de situación inversa con la India que se ha visto envuelta en esta crisis petrolera en este momento, donde han estado buscando inversión estadounidense en la producción petrolera india para tratar de producir más y depender menos de China e Irán. Aunque la India mantiene una cercanía incómoda en ciertos aspectos con esos países en particular, así que funciona de las dos maneras. La conclusión es que no hay indicios inmediatos de que la gente vaya a empezar a recurrir a Estados Unidos para satisfacer sus necesidades de petróleo. Pero escucha, la crisis trae oportunidades, incluso una crisis autoinfligida en ciertos aspectos. Así que el presidente está tratando de aprovechar eso y diciendo, oye, tenemos esto para ofrecer y muchos países no lo tienen en este momento. Más vale aprovechar lo bueno que tenemos. Mike Wagenheim con lo más reciente desde la Casa Blanca. Gracias por esas actualizaciones. Ahora, como acabamos de discutir, el presidente Trump no está contento con sus aliados de la OTAN por su actitud pasiva ante esta guerra. De hecho, Trump dice que Francia se ha negado a permitir que aviones militares estadounidenses que transportan armas a Israel sobrevuelen su espacio aéreo. Y ahora los informes indican que Italia no permitió que una aeronave estadounidense en una misión de combate aterrizara en su base en Sicilia. Los gobiernos europeos están cada vez más preocupados por la escalada, las consecuencias económicas y la oposición interna en sus propios países. Nos acompaña para hablar más sobre el tema el vicealmirante retirado Patrick Chevaleroux, vicepresidente del Open Diplomacy Institute, así como exoficial de mando estratégico de la OTAN en Norfolk. Patrick, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I24 News English. A medida que escuchamos más reacciones de estos países europeos, quiero decir, Francia tal vez no sea una sorpresa, pero Italia, esto muestra que cada vez más países europeos están tomando una postura más firme contra esta guerra. Sí, lo que todos deben entender es que la situación que se ha creado por el inicio de esta guerra por parte del presidente estadounidense hace que los aliados europeos se sientan muy incómodos, muy sorprendidos. No ha habido ninguna consulta entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Así que no deberíamos sorprendernos de que en la situación actual um, the, um,
Las relaciones son bastante frías y hay mucha reticencia por parte de los países europeos, incluida Francia, por supuesto, a comprometer sus fuerzas en un conflicto candente en el que no han sido consultados. Y si añadimos la situación tan difícil entre Estados Unidos y Europa durante el último año, desde la toma de posesión de Donald Trump, con muchos insultos, amenazas, tenemos que recordar el episodio de Groenlandia y así sucesivamente. No deberíamos sorprendernos por la situación actual. Sí, ciertamente no es una sorpresa, pero ¿qué indica esto incluso para el futuro de estas relaciones con Estados Unidos y la OTAN? ¿Hay perspectivas a futuro o qué tendría que pasar para reparar algunas de estas relaciones? Sí, el futuro de la OTAN es una muy buena pregunta. La OTAN ha sido sacudida por otro conflicto, que es la agresión rusa contra Ucrania, con un comportamiento por parte del presidente estadounidense que, a los ojos de muchos observadores, parece estar más del lado del Kremlin que de Ucrania, mientras que el conflicto ucraniano es una cuestión existencial para Europa. Así que, considerando lo que está sucediendo o lo que sucederá en el estrecho de Hormuz en términos de cooperación futura entre Estados Unidos y los países europeos, y tal vez algunos países asiáticos también deban ser considerados en el marco de este panorama mucho más amplio. ¿Y cómo se vería eso si algunos de estos países de la OTAN dieran un paso adelante para asegurar en el futuro que el estrecho de Hormuz no pueda ser tomado como rehén nuevamente por Irán? ¿Qué tipo de garantías querrían los países de la OTAN si fueran a involucrarse en algo así? Bueno, tenemos que entender que está fuera del estrecho de Hormuz, está fuera del área de la OTAN. El artículo 5 no ha sido invocado. El artículo 4, que es el artículo de consulta del Tratado de Washington, ni siquiera ha sido invocado por Estados Unidos, así que todavía no estamos en ese punto. Ahora, un país como Francia tiene un acuerdo de defensa con algunos países que bordean el Golfo, como los Emiratos. Y no debemos olvidar que los aviones de la Fuerza Aérea Francesa desde hace 1 o 2 semanas han contribuido a la interceptación y derribo de muchos drones Shahid iraníes. Así que yo diría que los países europeos, y especialmente Francia, están presentes, pero son muy cautelosos en ir más allá. eh, Hasta que al menos la situación sea un poco más clara, lo cual no es el caso ahora, para ser franco. Muy bien, vicealmirante retirado Patrick Chevalerau, es un placer tenerlo con nosotros en I-24 News English hoy y escuchar un poco más de perspectiva sobre lo que podríamos ver en el futuro de la OTAN. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras la guerra en Irán entra en su segundo mes, el secretario de Guerra Pete Hegseth dijo a los medios que los combates continuarán mientras Irán no acepte un acuerdo. Dijo que los próximos días serán decisivos. Pero con el pueblo estadounidense mayormente en contra de la guerra y los aliados de la OTAN reacios siquiera a considerarla, ¿cuánto tiempo podrán continuar? Nuestra corresponsal Joe Brown informa. Tuve la oportunidad de visitar a nuestras tropas. Recién llegado de su visita encubierta al Medio Oriente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, trae un mensaje claro de parte de él y de las tropas. El espectáculo debe continuar. Lo que esos estadounidenses me dijeron, jóvenes y viejos, oficiales y suboficiales, hombres y mujeres, negros y blancos, fue: terminemos la misión. Y gracias a este presidente y a estos estadounidenses, estamos más cerca que nunca de ganar. La operación, como él dice, está entrando en una fase crítica. Los próximos días serán decisivos. Irán lo sabe, y casi no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto. Sí, todavía lanzarán algunos misiles, pero nosotros los derribaremos. Las negociaciones continúan con los representantes iraníes sobre cómo poner fin al conflicto, pero Hegseth es claro, es a su manera o no hay trato. El presidente Trump hará un trato. Él está dispuesto. Y los términos del acuerdo son conocidos por ellos. Si Irán no está dispuesto, entonces el Departamento de Guerra de los Estados Unidos continuará con aún más intensidad.
¿Y estos términos terminarán en una invasión terrestre? El jefe del ejército, Dan Reisenkane, no lo descarta, pero tampoco dice que sea necesario. La gama de opciones militares que esas fuerzas pueden ofrecer es extensa, no se limita solo a lo que mencionaste en cuanto a fuerzas en tierra. Y no quisiera quitarle al presidente su espacio de decisión, pero hay una multitud de cosas, entre ellas que Irán debería notar que están ahí afuera y que están en puntos de presión. Hegseth también hace eco de la postura de Donald Trump sobre cómo Europa puede hacer más para ayudar en la guerra y abrir el estrecho de Hormuz para solucionar los problemas en la cadena de suministro global. Pero a un mes de iniciada la guerra, los países de la OTAN le están dando la espalda a los estadounidenses, ya que Francia y España se niegan a permitir que aviones militares sobrevuelen su espacio aéreo. Así que los estadounidenses quieren un fin rápido para la guerra, idealmente en la mesa de negociaciones, pero están preparados para el largo plazo. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que para mañana habrán completado los ataques en todos los sitios críticos de producción militar de Irán. En las últimas 24 horas solamente, la Fuerza Aérea Israelí realizó más de 230 ataques dirigidos a lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y varios sitios de producción de armas en Teherán. Me acompaña en el estudio para hablar más sobre estos últimos acontecimientos el analista de seguridad Jacob Lapin, conductor de la evaluación Lapin, así como nuestro corresponsal senior de I24 News en inglés, Owen Alterman. Jacob, respecto a mañana, el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel digan que podrían haber completado estos ataques en todos los sitios críticos de producción militar, ¿qué significa eso si Israel realmente termina de atacar estos sitios de producción? ¿A dónde se movería el lista de objetivos un mes después de iniciada esta guerra? Es un hito muy importante. Atacar la capacidad de los iraníes para producir armas es el efecto más duradero. Es mucho más duradero que atacar los misiles o los lanzadores mismos. Construir fábricas de armas toma la mayor cantidad de tiempo. Es la parte más cara de su maquinaria de guerra. Y a la luz del desastre económico que enfrenta este régimen, esto los va a retrasar por un número incalculable de años. Así que es sumamente significativo. Y por eso se han estado enfocando en la industria armamentista, porque nadie realmente sabe cuándo va a terminar esta guerra. Así que realmente estaban en una especie de tiempo de definición, para tomar una frase de la NBA, y estaban tratando de atacar tantos objetivos de alto valor como fuera posible, porque estos podrían ser los últimos días de la guerra. Nadie lo sabe. Ahora mira, si la guerra continúa, hay otros objetivos. Sabemos que hay objetivos en tiempo real. Esos son el tipo de objetivos que detectas cuando vuelas sobre territorio enemigo. No los tienes en el lista de objetivos. No están preparados. Esos ya han sido atacados en su mayoría. Pero esos son los objetivos que descubres cuando los drones, los aviones de combate, los satélites y todos los demás sensores de inteligencia proporcionan nuevos datos sobre nuevos objetivos y capacidades iraníes. Así que esos son objetivos detectados en tiempo real. Israel es muy bueno en eso. Muy bueno en... Y estoy seguro de que hay otros. Irán es un país de 92 millones de personas. Sabes, es como si juntaras Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Estoy seguro de que hay más objetivos, pero este es un hito muy importante que las fuerzas de defensa de Israel han alcanzado hasta ahora. Significa que la mayor parte del trabajo ya está hecho, ya quedó atrás. Un hito muy importante. Y Owen, estamos escuchando al primer ministro presumir algunos de estos logros esta noche. ¿Qué opinas de sus declaraciones televisadas? Bien. Bueno, Nicole, primero que nada, una redacción inteligente por parte de Netanyahu. Antes escuchamos en la traducción, traducimos como golpe, la palabra maca en hebreo. Pero como sabes, también tiene otra traducción, plaga. Y Netanyahu hizo un discurso con el tema de las 10 plagas, también hay 10 logros. De cualquier manera, Nicole, algunos medios israelíes lo están presentando, siguiendo lo que Jacob acaba de decir, como un resumen de la guerra en caso de que termine por decisiones tomadas en Washington y no por el primer ministro. Pero más allá de eso, Nicole, el hecho de que Netanyahu tuvo que salir al micrófono y tuvo que hablar durante 10 minutos y tuvo que hablar de 10 plagas y 10 logros es más prueba de lo que ya sabemos. Lo que tenemos es un resultado ambiguo. No tenemos un resultado, ciertamente no un fracaso total, pero tampoco tenemos un resultado donde el éxito sea lo suficientemente claro como para que un discurso como este no sea necesario. Y el contexto aquí es que no solo estamos antes de una importante festividad judía, cuando las familias se van a reunir en menos de 24 horas para el inicio de Pesaj y el tradicional Seder de Pesaj. Solo tenemos una noche aquí en Israel, por supuesto, pero faltan unos meses para una campaña electoral, y este es un primer ministro que siempre está consciente de lo político. Y creo que el objetivo aquí era tratar de inmunizarse contra los ataques por temas de seguridad. Creo que algo sorprendentemente, Netanyahu, al menos en este momento, no está siendo atacado desde la derecha, al menos no desde dentro de los partidos de la coalición en temas de seguridad, pero quiere tratar de blindarse ante los ataques del otro lado, que no hizo lo suficiente y que no tiene logros.
Al plantearlo así, ¿cómo puedes decir entonces que no tengo logros? Mira todo lo que he dicho. Y al insinuar que quien lo ataque por esto, Nicole, en cierto sentido, está siendo antipatriótico e ingrato. Una nota al final. Suele pasar en los estudios de televisión, dices una frase de más. Todos estamos familiarizados con eso. Netanyahu le pasó eso esta noche. Habló durante unos 11 minutos exponiendo el argumento de por qué la guerra fue exitosa. Y sí hay un argumento de por qué la guerra es exitosa. Tal vez un argumento sólido y tal vez uno convincente. Eso se va a debatir en el vida política israelí y no solo ahí. Pero pasó el último minuto hablando sobre personas en los estudios de televisión y en la oposición que están recurriendo a la política sucia y mezquina en lugar de hablar sobre la cuestión más importante. Nicole, esa fue una frase de más. Netanyahu es vulnerable en este punto. Durante toda la guerra, los legisladores de su coalición han impulsado leyes en la Knesset israelí que son profundamente controvertidas, incluso con todo lo que está en juego en la guerra, incluso en la votación nocturna sobre el presupuesto de Israel. Esta medida de destinar $250 millones estadounidenses a las yeshivás ultraortodoxas en una acción parlamentaria legítima, tal vez por parte de la coalición, pero una medida que al menos no fue la forma habitual de hacer las cosas y una medida que fue muy impopular. Así que Netanyahu puede presentar su argumento de esa manera a su base, pero innecesariamente creo que esta noche innecesariamente se expuso a críticas después de, creo, haber presentado un argumento durante 11 minutos sobre la guerra donde tiene una mejor posición para defenderse. Muy bien, comentarios interesantes provenientes del primer ministro. Y mientras él dice que Israel está ganando, yo diré que los ataques iraníes aún continúan. De hecho, en el centro de Israel, al menos 8 personas resultaron heridas después de que un misil balístico con municiones de racimo dispersara explosivos más pequeños en varios lugares de Bnei Brak, Petah Tikva y Ramat Gan. Y al mismo tiempo, en el norte ha habido sirenas casi constantes en las últimas horas mientras continúan los ataques con cohetes y drones de Hezbollah, con al menos una persona herida de gravedad moderada en Avivim. El comando del Frente Interno dice que no hay planes de aliviar las restricciones en este momento, ya que continúan estas andanadas de misiles enviando a millones de personas en todo el país a los refugios. Vamos a recibir una actualización desde el lugar de los hechos. Nuestra corresponsal de I24 News en inglés, Malika Sladin, se une a nosotros en vivo desde el centro de Israel. Hoy vimos algunos casos diferentes de personas heridas. De hecho, algunos informes recientes indican que también hubo heridos recientemente en el norte de Israel. ¿Qué nos puedes contar sobre este último bombardeo? Sí, bueno, después de unas horas de calma hemos visto un gran bombardeo de Hezbollah hacia el norte de Israel, específicamente hacia la Alta Galilea y por supuesto en la línea de conflicto. Y causó algunos daños y víctimas, pero según tengo entendido, la mayoría de estas víctimas están en condición leve. Y no estamos hablando aquí de ninguna lesión que ponga en peligro la vida de las personas que resultaron heridas. Esto es en cuanto al frente con Hezbollah, pero aquí en el centro de Israel también estamos presenciando varias horas de tranquilidad. Pero esta mañana 3 oleadas de misiles hacia el centro ocurrieron después de casi 60 horas sin ningún lanzamiento de misiles hacia el centro de Israel. Sí causó daños a algunas de las casas en Ibn Brak. Y una de las submuniciones, aparentemente de una ojiva de bomba de racimo, cayó en el techo de uno de los edificios residenciales. El techo se vino abajo y 3 personas resultaron heridas como resultado de eso, la mujer y sus 2 hijos, pero están en condición leve. 3 personas más en la misma escena también resultaron levemente heridas y 2 personas más en Petah Tikva, aparentemente también después de una explosión. Y algunos de los autos ahí también explotaron. Se vieron fuego y humo, por supuesto, y los servicios de bomberos en Israel lo extinguieron casi de inmediato. Hay muchas víctimas, pero la mayoría son heridas leves. Y en realidad nadie está en peligro de muerte, que es lo más importante. Y en general tenemos que decir esto, que si comparamos hoy, ayer, los días anteriores, al menos en el centro, está relativamente mucho más tranquilo y muchos menos misiles están dirigidos hacia esta zona. Beliej, aún así, el comando del Frente Interno dice que las directrices seguirán vigentes al menos por ahora. ¿Hay alguna idea de cuándo podrían reevaluarse estas directrices? ¿Y qué significa todo esto para quienes celebran la Pascua judía que comienza mañana por la noche?
Así que las directrices seguirán igual según el comando del Frente Interno durante los próximos días, pero la evaluación ocurre cada pocos días y ciertamente si las cosas cambian, las directrices cambiarán. Pero con respecto a la Pascua judía, hoy algunos funcionarios de seguridad decían eso. La evaluación es que tanto Hezbollah como Irán podrían de hecho aumentar sus ataques hacia las zonas residenciales en Israel debido a la festividad. Esto no es concreto, no hay información concreta de que Hezbollah o Irán hayan estado planeando esto, pero ciertamente esto podría provocar que Irán y Hezbollah disparen hacia zonas residenciales en Israel, por las reuniones, por la gente que podría querer celebrar junta. Por eso, nuevamente, el comando del Frente Interno está diciendo que las directrices siguen siendo las mismas y que la gente debe evitar cualquier reunión grande y, por supuesto, mantenerse cerca de los refugios en caso de cualquier ataque de cohetes. Y Belik, una actualización rápida sobre el alcance de los daños que se han causado hasta ahora. La Autoridad de Propiedad israelí dice que se han presentado más de 22,000 reclamaciones de compensación por daños. ¿Qué indica esto sobre los daños en todo el país? Sí, más de 22,000, como mencionaste. Pero digamos esto, la mayoría de los daños son, por supuesto, daños menores. Ciertamente hubo muchas casas que resultaron gravemente dañadas, especialmente aquellas que recibieron ataques directos o impactos directos de misiles iraníes. Eso ha sucedido algunas veces desde el inicio de la guerra. Pero la gente presenta esto para obtener la compensación, esperando recuperar algo de dinero. Eso no significa que realmente haya habido daños muy, muy grandes y muy, muy extensos en muchos de los edificios en Israel. Muy bien, Balik Sudin, gracias por esas actualizaciones desde el lugar. Vamos a una pausa muy breve aquí en i24 News en inglés, pero tenemos mucho más de qué hablar, así que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a i24 News en inglés. En el Frente Norte, las Fuerzas de Defensa de Israel confirman que 4 soldados israelíes murieron en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano, ya que los combates se intensifican a lo largo de la frontera. Y al mismo tiempo, los ataques aéreos israelíes han golpeado infraestructura de Hezbollah en la capital, Beirut. Bueno, el ejército dice que ha destruido más de 180 lanzadores de cohetes y misiles desde que comenzó esta nueva ronda de combates. El ministro de Defensa de Israel, Ezra Katz, ahora está presentando planes para una zona de amortiguamiento al sur del río Latani. Esto es lo que dijo. Al final de la operación, las fuerzas de defensa de Israel estarán posicionadas en una zona de seguridad dentro del Líbano, en la línea defensiva contra misiles antitanque, y tendrán control de seguridad sobre toda el área, hasta el río Latani, incluyendo los puentes del Latani que queden, mientras se eliminan las fuerzas Radwan que entraron en el área y se destruyen todas las armas estacionadas allí. Además, el regreso al sur del Latani de más de 600,000 residentes del sur del Líbano que evacuaron al norte estará completamente prohibido hasta que se garantice la seguridad y protección de los residentes del norte. Y todas las casas en las aldeas cercanas a la frontera en Líbano serán demolidas de acuerdo con los modelos de Rafah y Beit Hanun en Gaza para eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera para los residentes del norte. Bueno, todavía están conmigo en el estudio Jacob Lapin y Owen Alterman. Jacob, hay planes para establecer esta zona de seguridad al sur del río Litani, pero ¿cuánto tiempo tomará realmente despejar esta zona de amortiguamiento? ¿Existe un cronograma para lo que implica una operación como esta? Definitivamente hay un cronograma. No lo conocemos porque es confidencial, pero claramente están trabajando de acuerdo a un cronograma y hay reservistas que han sido convocados. Hay divisiones que están trabajando de acuerdo a un plan operativo. Así que mucho de esto también va a estar basado en resultados. Se van a asegurar de que el área en la que están trabajando sea despejada de Hezbollah de manera sistemática. Así que en las aldeas que están más cerca de Israel, creo que vamos a ver, y ya estamos viendo, una gran destrucción de infraestructura. Escenas que nos recuerdan mucho a lugares como Sanjaya o Rafah en la Franja de Gaza, vecindarios que se han convertido en avisperos terroristas.
Vas a ver un trabajo de ingeniería muy pesado, creo, ahí por parte de las fuerzas de defensa de Israel para simplemente eliminar esa infraestructura porque no hay manera de que se le permita volver a lo que era. Haría imposible la vida en las comunidades del norte. Y sabes, no menos importante, el cambio estratégico aquí no es solo el trabajo militar. Es el hecho de que alrededor de 600,000 residentes del sur del Líbano, la mayoría chiitas, la mayoría básicamente parte del ecosistema civil y político de escudo humano de Hezbollah, que ellos han construido deliberadamente. Ahora están fuera del sur del Líbano, han dejado el sur del Líbano y el ministro de Defensa Katz ha dicho que no pueden regresar hasta que el norte de Israel sea seguro, lo que significa que no van a regresar en mucho tiempo. Ahora, eso es un cambio bastante dramático. Eso significa que la zona de seguridad que Israel va a controlar en el sur del Líbano estará en gran parte libre de civiles. Esa no es el mismo tipo de zona de seguridad a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en los años 80 y 90, donde había fricción constante entre algunos civiles, especialmente los chiitas pro-Hezbollah. Aunque también había cristianos, por supuesto, que formaban parte del SLA. Es una fase completamente diferente en la historia de Israel. Pero esta es un tipo de zona de seguridad muy diferente, una que se puede controlar en parte con fuego a distancia y en parte con incursiones. No significa que las fuerzas de defensa de Israel vayan a ocupar cada centímetro de la zona de seguridad, pero definitivamente estarán ahí y probablemente estarán bien adentro de zonas del sur del Líbano. Esto es un cambio estratégico real. Esto está reconfigurando el sur del Líbano. No es solo otra ronda de violencia. Sí, ya sabes, Jaco, un excelente resumen de seguridad aquí de exactamente lo que significa en el terreno, lo que significa militarmente, lo que significa para el equilibrio de poder. Quiero llevarnos al ámbito diplomático y la diplomacia pública. Cuando Israel Katz sale y habla sobre el modelo de Rafa y Beit Kanun, Nicole, es un mensaje maravilloso para el público interno israelí, especialmente para un ministro de defensa que en unos meses va a enfrentarse a los afiliados registrados del partido Likud que votan en las primarias. Así que ese tipo de frase le ayuda mucho. También es un buen mensaje para el enemigo de que Israel está decidido y no tiene miedo de llegar hasta el final. No es un mensaje tan bueno, como suelo decir, para la persona que está sentada en su sofá en Kansas. Y aquí es donde la diplomacia pública de Israel tiene un verdadero talón de Aquiles. Es imposible hablarle a todas las audiencias y, como de costumbre, no es la audiencia en el sofá en Kansas la que recibe la prioridad. Es el enemigo y la mayoría de las veces la audiencia nacional. Mira, hasta ahora el enfoque principal a nivel internacional está en el principal frente de la guerra, que es Irán. Y Líbano ha recibido menos atención, aunque 1 millón de personas han sido desplazadas. De nuevo, esto es por su propia seguridad, Nicole, y está permitido hacerlo bajo la ley internacional. Cuando Israel quiere, como Jacob dijo correctamente, separar a los civiles y a los combatientes, básicamente para que los civiles no sufran daño. Y eso está permitido, siempre y cuando sea de manera temporal. Pero una vez que la guerra en Irán termine, especialmente si la guerra en Irán termina antes de que termine la operación en Líbano, lo cual es un escenario muy posible, va a haber mucha más atención en lo que está pasando en Líbano. Y va a ser difícil para Israel, un reto para Israel diplomáticamente y en términos de diplomacia pública. La experiencia en Gaza demuestra que no es imposible. Sí, Israel menciona Rafbak y Beit Kanun porque eso ya ocurrió e Israel recibió muchos golpes diplomáticos, pero logró salir adelante. Pero debemos ser realistas no solo sobre las ventajas de hacer esto, sino también sobre el precio que Israel podría pagar. Así que, Owen, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con tu precaución. Y lo que creo que va a suceder es que Israel dirá, y de manera muy auténtica, no solo por imagen, que lo que quiere ver es que el Líbano recupere su soberanía sobre el sur del Líbano. Y entonces, la manera de lograr eso es demostrar capacidad, demostrar la habilidad del gobierno libanés para realmente tomar control de su propio territorio y no dejar que Hezbollah maneje el Estado dentro de un Estado que han estado manejando durante décadas. Ahora, una vez que Israel vea pruebas de que el ejército libanés está enfrentándose, combatiendo a Hezbollah y ganando, ese será el momento, en mi opinión, en que Israel empezará a considerar retirarse del sur del Líbano. Y creo que ese realmente debería ser el mensaje que Israel debería transmitir, que el objetivo final aquí no es una presencia israelí permanente en el sur del Líbano, sino una presencia libanesa permanente en el sur del Líbano. Un mensaje sumamente importante legalmente y en términos de diplomacia, y puede que empecemos a escuchar eso de algunas partes del gobierno. Será un mensaje importante que Israel debe transmitir con el tiempo. Quizá más adelante en nuestra transmisión hablemos de nuestro amigo, o quizá no, el primer ministro Mark Carney en Canadá y lo que tuvo que decir.
Ni siquiera quiero llamarlo contenido, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Sí, hablaremos de todo eso un poco más adelante. Por ahora quiero que nos centremos más en nuestra región. De hecho, ahora vamos a hablar del impacto de esta guerra en el Golfo. De hecho, un petrolero kuwaití anclado en Dubái fue atacado por Irán, lo que provocó un incendio y también generó temores de un posible derrame de petróleo, ya que actualmente se está evaluando el daño. Al mismo tiempo, el Reino Unido está desplegando sistemas adicionales de defensa aérea y aviones de combate en Arabia Saudita, Qatar y Bahrein para protegerse contra futuros ataques iraníes. Ahora vamos a recibir una actualización de nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I-24 News, Ariel Osran. Ariel, este ha sido uno de los días más intensos en Dubái desde la primera semana de esta guerra. ¿Qué hemos estado viendo a lo largo del día en los Emiratos Árabes Unidos? Sí, Nicole, de hecho, uno de los días más intensos en los Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra. 8 misiles balísticos, 4 misiles de crucero, 36 drones iraníes lanzados contra su territorio solo en las últimas 24 horas. 4 ciudadanos extranjeros resultaron heridos por la caída de escombros como resultado de una interceptación exitosa en Dubái. Y como mencionaste, en el puerto, el petrolero kuwaití Salmi fue alcanzado por un dron iraní, lo que provocó un incendio allí. Pero eso es solo en los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita, Bahrein y Kuwait han sido atacados por misiles balísticos y drones de Irán en las últimas 24 horas. De hecho, la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una orden de resguardarse en el lugar para todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Arabia Saudita. Debido a información sobre amenazas elevadas en Arabia Saudita contra hoteles, negocios y otros lugares de reunión para estadounidenses. Y esto sigue a la amenaza de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de atacar al menos a 18 empresas tecnológicas estadounidenses que tienen oficinas y tiendas en la región. Ahora, solo como referencia, Nicole, en los Emiratos Árabes Unidos solamente hay 5 tiendas de Apple en centros comerciales de todo el país. Así que esto convierte a los centros comerciales ahora en un posible objetivo. Google tiene centros en Dubái y en Riad y están en solo 2 de los 18 países amenazados por el IRGC. Así que estamos viendo que no solo continúan los ataques de Irán contra los países árabes del Golfo, sino que de hecho hay una amenaza creíble por parte de Irán de escalar esos ataques para incluir más objetivos civiles. Sí, todos son objetivos civiles, Ariel. Esta retórica que estamos escuchando de Irán solo sigue intensificándose. Sin embargo, la ayuda ya viene en camino, según el Reino Unido. Quiero decir, ¿cómo podrían usarse realmente estas tropas y recursos británicos para ayudar a proteger a estos estados del Golfo? Sí, esta no es el tipo de ayuda de refuerzo que todos en el Golfo esperaban. Cuando el Reino Unido dice que la ayuda viene en camino, principalmente esa ayuda es en forma de defensa, de tratar de reforzar los sistemas de defensa que se están agotando en los estados árabes del Golfo. Cuando les lanzan misiles balísticos y de crucero, usan interceptores. Cuando se trata de drones, optan más por aviones de combate para derribarlos. Así que reforzar ambos sistemas, ambos niveles de las defensas aéreas, está destinado a ayudar a los países árabes del Golfo mientras continúan repeliendo estos ataques iraníes. Pero todavía no estamos viendo nada parecido a intenciones ofensivas por parte de estos países árabes del Golfo, y eso también incluiría a las fuerzas del Reino Unido que están llegando. Y Ariel, mientras tanto, mientras todo sigue bajo ataque, el costo económico también sigue aumentando. La estimación de las Naciones Unidas muestra que la guerra ya le ha costado a la región árabe alrededor de 186.000 millones de dólares. ¿Qué significa todo esto para el impacto a largo plazo en algunos de estos países? Sí, Nicole, mira, no es por restar importancia a este costo financiero en los países árabes del Golfo, pero el dinero no es el problema aquí, ni en términos de capacidades, ni en otros aspectos. Principalmente el impacto principal que estamos viendo en los países árabes del Golfo es el daño a su imagen. Durante años han intentado establecer esta reputación de ser islas de estabilidad y prosperidad,
un lugar seguro en una región volátil para que las empresas lleguen, para que realmente la economía global establezca centros de operaciones ahí. Y este es el principal impacto para los países del Golfo, el golpe a su reputación que han trabajado tan duro para construir. Los costos, ellos los cubrirán, aunque estén exigiendo reparaciones a Irán una vez que esto termine. Pero al final es el daño a su imagen lo que es más significativo aquí para estos países árabes del Golfo, específicamente países como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y también Arabia Saudita. Ariel Osran, gracias por esas actualizaciones y por esa cobertura, como siempre. Bueno, mientras los estados del Golfo continúan enfrentando ataques iraníes, la alineación regional podría estar cambiando. Según informes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ahora está en conversaciones directas con varios líderes árabes sobre la cooperación contra Irán. Las preocupaciones compartidas sobre las capacidades militares de Teherán y su influencia regional podrían acercar a algunos socios poco probables. Al mismo tiempo, se informa que estados del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos le están diciendo al presidente Donald Trump que no retroceda, instando a Washington a continuar la campaña militar hasta que Irán sea debilitado de manera decisiva o se vea obligado a hacer concesiones importantes. Entonces, ¿qué significa realmente esta alineación emergente y hasta dónde están dispuestos a llegar los estados árabes? Hablaremos más al respecto. Ahora nos acompaña la académica del Medio Oriente, Dalia Siada. Dalia, el mensaje de Irán a los estados del Golfo ha sido: dejen de albergar bases estadounidenses y no serán atacados. Pero, ¿esa retórica e ideología terminó perjudicando a Irán? ¿Y en realidad está acercando a los estados del Golfo a aliados occidentales como Estados Unidos e Israel? Absolutamente. Primero que nada, gracias Nicole por invitarme. Siempre es un placer verte. Así que la pregunta ahora no es si los estados árabes del Golfo se están realineando con Estados Unidos e Israel o con Irán. En realidad, la pregunta que los árabes se están haciendo ahora es si alinearse con la visión final de Israel o con la visión final de Estados Unidos. No es un secreto ahora que hay una divergencia entre lo que Estados Unidos quiere lograr con esta guerra y lo que Israel quiere lograr. Y parece que la mayoría de los estados árabes del Golfo, en particular países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están muy de acuerdo con la visión israelí de la destrucción total del régimen. Mientras tanto, otros como quizá Qatar y Omán pueden estar inclinándose, e incluso Egipto, en realidad que no es un estado árabe del Golfo y está sufriendo mucho por las consecuencias de esta guerra en su economía, también se inclina más hacia la postura de Estados Unidos. Vamos con la visión de Estados Unidos: encontrar a alguien dentro del régimen para dirigir los asuntos del Estado después de la caída de los radicales, la Guardia Revolucionaria y los ayatolás. Y entonces esa será la persona con la que trataremos después, pero saben con certeza que Irán siempre estará ahí, siempre estarán ahí. Y en realidad están más preocupados por su soberanía después de cualquiera de los dos desenlaces. Así que Irán siempre estará aquí. Los estados del Golfo y los países árabes siempre estarán aquí. Así que incluso si el régimen en Irán sigue en pie después de esta guerra, ¿cómo serán las relaciones árabes con Irán? Oh, ya está devastada. Primero que nada, nunca fue muy buena desde el principio. Había muchos conflictos ideológicos entre Irán y el resto de los países árabes, especialmente en el Golfo Árabe, en el Golfo Pérsico. Me refiero a los estados árabes en el Golfo, porque siempre los veían como el patio trasero o como una posible zona donde podían hacer lo que quisieran y no esperar ninguna respuesta. Después de esta guerra, o cuando esta guerra se concretó, lo que pasó fue que los árabes finalmente vieron su oportunidad. Bien, ahora es nuestra oportunidad de deshacernos de Irán, que ha estado causando estragos en toda la región durante al menos 3 décadas hasta ahora. Pero lo que no esperaban es que la reacción o la represalia no sería contra Estados Unidos e Israel como ellos esperaban. Ellos harán todo el trabajo y nosotras solo cosecharemos los frutos de esta guerra. Pero en realidad la reacción fue contra ellos, fue contra estos estados árabes del Golfo, así que ahora están acorralados de alguna manera en esta guerra. Al principio ellos no querían ser parte de esto, de la misma manera que la OTAN no quiere ser parte de la guerra. Y al principio ellos adoptaron este lema como: no es asunto nuestro, que hagan lo que quieran hacer.
y luego nos beneficiaremos de eso. Ahora ellos son parte de esta guerra, lo que en realidad plantea la pregunta de si realmente podrían empujar a Estados Unidos aún más, como hemos visto aquí, como hemos escuchado, a adoptar la visión israelí de la destrucción total del régimen. Ciertamente, quieran o no estos países, tienes razón, la guerra ha llegado a ellos. ¿Están preparados para ir más allá de la coordinación discreta y tomar un papel más activo contra Irán? ¿O eso sigue descartado por ahora? Creo que el papel activo que vamos a desempeñar será financiero, como siempre. En este momento hay discusiones entre los estados árabes del Golfo. En particular, según he escuchado de algunas fuentes confiables, que qué pasaría si nosotros proporcionamos la financiación a los Estados Unidos. Necesita continuar esta guerra en nuestros términos, que es la destrucción total del régimen iraní, no solo hacer acuerdos dentro del régimen. Entendiendo que el presidente Trump ya está buscando una salida y que está bajo una presión tremenda dentro de los Estados Unidos, ya sea de su propio partido o incluso del Congreso, que justo hoy rechazaron la solicitud militar, o hay reportes de que están rechazando la solicitud militar para financiar la guerra. Así que tal vez le ofrezcan esto a los Estados Unidos. Los árabes le ofrecerán esto a los Estados Unidos para que adopte la visión o unifique su visión del desenlace con la visión de Israel y simplemente libere a la región de este régimen para siempre. Dalia Siadé, es un placer tenerte con nosotros en I-24 News en inglés, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la Guardia Revolucionaria de Irán ahora está ampliando sus amenazas, enviando una advertencia a las empresas tecnológicas estadounidenses con sedes en Medio Oriente para que abandonen sus lugares de trabajo de inmediato, ya que el régimen podría atacar. La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado a 18 de las principales empresas estadounidenses, incluyendo Apple, Google, Tesla, Boeing y Nvidia. Esos son solo algunos ejemplos. Para hablar más al respecto, quiero regresar esta conversación aquí al estudio. Jacob, ¿qué tan en serio se deben tomar estas amenazas? ¿Y qué indica esto sobre la estrategia de Irán en este momento? Continúan amenazando abiertamente la infraestructura civil en toda la región. Están tratando de hacer, ya sabes, ojo por ojo. Atacan nuestras industrias, atacan nuestros objetivos sensibles. Podemos hacer lo mismo con ustedes, pero ¿realmente pueden? No lo sabemos. Creo que en este momento tenemos que tomar las amenazas iraníes con mucha cautela, porque la idea de que después de un mes de guerra estaban guardando alguna capacidad o algún aumento en el lanzamiento de misiles que no han usado hasta ahora parece un poco absurda. Probablemente pueden intentar concentrar su fuego y aumentarlo unos cuantos puntos porcentuales. Hemos visto que han intentado hacerlo, pero es muy difícil para ellos lograr más que eso. Y entonces, claro, si estás a cargo de la defensa aérea, si eres CENTCOM, vas a asegurarte de que todo esté en orden con defensas alrededor de cualquier objetivo sensible. No puedes trivializar ninguna amenaza del enemigo, pero viendo esto desde una perspectiva más amplia, no creo que los iraníes puedan hacer mucho más de lo que ya han estado haciendo. Los estamos viendo a máxima capacidad, con un poco de oscilación hacia arriba y hacia abajo, pero no tienen ninguna gran carta bajo la manga que puedan sacar ahora para sorprender a todos. Ya sabes, una capacidad secreta para atacar ciertas instalaciones que no hayan usado hasta ahora. Ya llevamos un mes en esta guerra. Están siendo atacados con municiones interminables y cientos de aviones de combate todos los días. Así que yo recomendaría tomar esto con escepticismo. Estoy de acuerdo con Jacob. No creo que esto haga nada por la disuasión iraní, Nicole, en esta etapa de la guerra, por todas las razones que mencionó Jacob. Supongo que podría ayudar a la moral dentro del régimen, ayudar a sus simpatizantes en todo Medio Oriente, pero en cuanto a cambiar el equilibrio y los resultados de la guerra, no creo que tenga ningún impacto. Pero claro, ataques serios de Irán a la infraestructura energética en los estados del Golfo, de eso has estado hablando durante semanas. Eso podría ser, en cierto sentido, una nueva carta que jugar. Quizá no sea tecnología nueva, pero sí nuevos objetivos que probablemente ya han cambiado la manera en que se toman decisiones en capitales importantes y en lugares importantes. Bueno, ciertamente estamos viendo, al menos en los estados del Golfo, que esta estrategia ha salido contraproducente. Todos los informes indican que esta estrategia ha salido contraproducente, pero Owen, eres escéptico. Sí, bueno, escucha, hay muchos informes, Nicole, sobre los estados del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que a puerta cerrada le susurran al oído a Donald Trump, por así decirlo, diciéndole que se mantenga firme con respecto a Irán. Queremos un equilibrio de poder diferente el día después de la guerra al que teníamos el día antes, pero Nicole, aparte de los emiratíes, no lo están diciendo públicamente. ¿No vendrían a nuestro estudio a darnos la entrevista exclusiva para decirnos en la cara que esto es lo que están haciendo? Y ahí está esa duda.
Y sigo diciendo esto en nuestra transmisión, pero lo diré de nuevo. Es porque necesitan calibrar el equilibrio de poder entre Estados Unidos e Irán. No saben quién va a ganar la guerra. Pero quien sea que gane la guerra, necesitan tener su equilibrio de poder calibrado según sea ese resultado. Así que si Irán sale de esto un poco más fuerte, necesitan inclinarse un poco más hacia Irán. Si sale un poco más débil, más hacia Estados Unidos. Así que por un lado, a puerta cerrada, tratando de afectar el equilibrio de poder. Por otro lado, al final del día, las decisiones las toma un tercero, Donald Trump. No tienen el control, así que necesitan cubrirse las espaldas. Owen, escuchamos al primer ministro de Israel esta noche que está emocionado de anunciar nuevas alianzas una vez que termine esta guerra. ¿Se tiene alguna idea de cuáles podrían ser esos países? Nicole, como sabes, él siempre dice eso, ¿verdad? O sea, eso está en tu cartón de bingo para los discursos de Netanyahu, pero no quiero tomarlo a la ligera ni, Dios no lo quiera, ser condescendiente al respecto. Él logró los acuerdos de Abraham contra todo pronóstico. Todavía recuerdo la noche en que se anunciaron. Simplemente no creíamos que fuera realmente cierto, pero se logró. Una normalización real con 3 países árabes, Nicole. Es un logro tremendo. Pero desde entonces, esto ha sido una parte central de su discurso para dar una sensación de horizonte político a sus seguidores y para hablar sobre lo que está haciendo tras bambalinas, pero no se ha materializado y no es casualidad. Por supuesto, antes del 7 de octubre, potencialmente estábamos al borde de un verdadero avance con Arabia Saudita. Escuchamos eso de los propios sauditas frente a las cámaras. Pero desde entonces se ha dado un paso atrás. Y como suelo decir, no solo o tal vez ni siquiera principalmente por la guerra, sino que también creo que la posición de Arabia Saudita en Washington, por ejemplo, se ha fortalecido. Simplemente no necesitan a Israel de la misma manera que antes para enviar una señal costosa sobre cuánto se están liberalizando. Es difícil, si eres Arabia Saudita, lograr que la gente, al menos hace unos años, creyera que realmente estás liberalizando un país que era visto como religiosamente conservador, si no es que reaccionario. Pero ahora, a medida que ese proceso avanza, tienen una relación sólida con Donald Trump. Tal vez simplemente ya no nos necesiten tanto. De nuevo, ¿se acercarán a Israel como una forma de seguir protegiéndose contra Irán? ¿Existe esa teoría? Mucho dependerá del equilibrio de poder en la región y de cómo sea la política de Estados Unidos en Medio Oriente bajo Trump y quien sea el presidente, cualquiera que sea el presidente. Después de que termine esta guerra, aún quedan muchas preguntas por responder. Mientras tanto, seguimos viendo que la economía mundial sigue sintiendo la presión, ya que la guerra entre la República Islámica, Estados Unidos e Israel continúa. De hecho, ya ha habido una disminución del 70% en el tráfico por el estrecho de Hormuz, causando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. ¿Y qué hay del impacto en la industria automotriz global? Nuestra compañera Emily Francis informa. Mientras continúa la guerra con Irán y el estrecho de Hormuz permanece cerrado para la mayoría de los barcos, esto ha frenado la vida cotidiana de los ciudadanos en toda Asia y Medio Oriente. Los precios exorbitantes de la gasolina y el suministro limitado de combustible en todo el mundo están paralizando las economías, especialmente en Asia. Heyer Ali es un exportador de autos de Sri Lanka que ha vivido en Japón durante las últimas 2 décadas. Él se especializa en enviar autos usados al sudeste asiático, al Medio Oriente y a su propio país natal. Así que teníamos más de 500 autos que estaban a punto de llegar, pero se retrasaron. Creo que tenemos unos 50 autos de lujo y superdeportivos atascados a mitad de camino. Algunos autos han sido descargados en el puerto de Hamantuka, en Sri Lanka. Algunos fueron descargados en un puerto de China. Y algunos de nuestros envíos de contenedores fueron devueltos a Japón. El año pasado, los países con una industria automotriz más sólida, como Japón y Corea del Sur, exportaron juntos autos usados por un valor combinado de $19,000 millones en todo el mundo. Ahora, en lo que normalmente es la temporada alta para la industria automotriz de Corea del Sur, la economía se está estancando. Alrededor del 35% de nuestras exportaciones van al Medio Oriente, pero desafortunadamente los autos y otros productos simplemente se están acumulando en nuestros patios. Los puertos también ya están llenos, así que cada vez es más difícil conseguir contenedores y los costos de envío también están aumentando. En los Emiratos Árabes Unidos, que también han visto el impacto de los ataques de Irán, el mercado de autos de lujo sigue siendo en su mayoría estable. Pero una de las principales razones por las que a todos les encanta es que es un país extremadamente seguro y sigue siéndolo. Quizás las noticias que ven fuera del país no son ni de cerca tan malas como parecen cuando estás aquí. Las concesionarias de autos tuvieron que cerrar las puertas cuando estalló la guerra, pero el negocio solo se ha desacelerado un poco. La directora de ventas de First Motors, Chris Bull, dice que con la riqueza en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la demanda de vehículos de lujo sigue acelerándose.
Muy bien. Bueno, con eso vamos a una pausa muy rápida aquí en I24 News, pero no se vayan. Quédense con nosotras. Todavía nos queda una hora completa de actualizaciones que comentar, así que sigan con nosotras.